el que afirma tener fe sin obras es un tonto. Hoy vamos a estar hablando sobre la fe en acción. Les invito para que podamos leer juntos estos versículos. Vamos a leer Santiago, capítulo 2, versículo 20 al 26, y dice así: ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se lo tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras están muertas. Entonces, vemos en este pasaje, un poquito fuerte comienza, pero trata de cerrar la idea de que la fe sin las obras es estéril, está muerta. Así que ahí vemos que Santiago toma el ejemplo de fe de dos personajes, ¿sí? De dos personajes. Y estos dos personajes, por un lado tenemos a Abraham, ¿sí? Que vemos en Abraham una vida de fe, en donde entrega a su hijo en obediencia, si se acuerdan, ¿no? En Génesis, cuando tiene que entregar a su hijo Isaac, y su hijo le dice: tenemos las ramas, tenemos el altar, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham lo que dice es: Dios proveerá. Entonces, y finalmente, cuando estaba a punto de clavar el cuchillo en su hijo, el ángel del cielo le dice a Abraham, ¿no? Y lo detiene, y finalmente Dios provee el animal para el sacrificio. Y por otro lado tenemos la fe de Rahab, en donde los dos espías iban a ver la tierra prometida para conquistarla, y esta mujer prostituta había sentido rumores de lo que Dios había hecho con su pueblo y cómo le iba dando la victoria, y ella creyó, y fue así que tomó el riesgo de poner en riesgo su propia vida, diciéndole que la tierra esa tierra prometida, Dios se la había dado, y ayuda a estos dos espías a salir de la tierra prometida para que pueda avisar al resto del pueblo. Vemos que hay estos dos personajes los muestran como ejemplos de fe. Y vamos a ver juntos en el versículo 20. En el versículo 20 dice: ¡qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No? No está diciendo de que no se puede tener fe sin obras, sino está hablando o está declarando de que fe sin obras es estéril. Por lo tanto, no sirve para nada. Miren, yo sé que como cristianos a veces asociamos la fe como algo oculto, como que algo que no tienen que ver otras personas para no gloriarse, ¿no? Y mezclamos un poco esto, pero de acuerdo a lo que estamos viendo en estos pasajes, la fe no es silenciosa. La fe no es silenciosa, sino que la fe es la base para asumir riesgos, para obedecer a Dios, de acuerdo a estos dos ejemplos. Cuando uno tiene fe, esa fe hace ruido, esa fe se ve en obras.
Y eso nos impulsa, esa fe nos impulsa a asumir ciertos riesgos. Los riesgos que tomó Abraham, los riesgos que tomó Rahab, ¿no? Y lo vemos en la práctica. Entonces, como vimos recién la imagen, vimos que hay una demostración de la fe. O sea, la fe no es solamente creer. El domingo pasado vimos que los demonios creen, ¿no? Y la diferencia tiene que ver con las obras, porque si bien los demonios creen, se rebelan contra Dios y va a haber un juicio en contra de todos aquellos que se rebelen contra Dios. Entonces, la fe sin obras es muerta, pero la fe tiene que ser coherente con las obras. Es más, la fe es lo que impulsa a que nuestras obras sean coherentes con Dios. En el versículo 21 dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Acá vemos en esta acción que el acto de Abraham es un compromiso total que no esconde nada. La fe que tenemos tiene que generar, así como generó en Abraham, un compromiso total, sin reservas. ¿Vos querés saber si tenés fe? Bueno, ¿qué tan comprometido estás con Dios? ¿Qué tan comprometido estamos con aquello que a Dios le agrada? ¿Qué pasa cuando enfrentamos situaciones incómodas, situaciones que nos exponen como cristianos? ¿Qué decisión tomamos en ese momento? Cuando hay algún chiste en doble sentido, cuando hay algo que a Dios no le agrada y nos enfrentamos en una situación en donde tenemos que tomar una decisión. Y quizás queremos pasar desapercibido y no tomamos esa decisión. Bueno, Abraham nos pone un buen ejemplo, que él tuvo un compromiso a tal grado que estuvo dispuesto a entregar la vida de su propio hijo. Por eso la fe nos demuestra a través de la vida de Abraham que se puede ver cuando una persona tiene fe en Jesucristo, una fe viva, una fe con obras, que detrás de eso hay un compromiso total, que no solamente lo ve Dios, porque a veces, bueno, Dios sabe, ¿no? Pero las personas tienen que verlo. Y no es que voy a hacer las cosas para que lo vean las personas, sino que la fe que yo tengo en Dios, porque yo le creo a Dios, hace que mi compromiso sea de tal manera que otras personas van a poder ser testigos de la fe que nosotros tenemos. En el versículo 22 vemos otra característica más. Dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Vemos que la fe de Abraham no solamente tenía un compromiso total y era visible, es más, fue tan visible que hoy, después de 4.000 años, nosotros podemos ser testigos de lo que él hizo, y hoy podemos decir, Abraham es un ejemplo de su fe para nosotros hoy. Fue algo visible, un compromiso. Ahora, vemos que hay un progreso. Yo les invito, no para que lo lean, no lo vamos a leer ahora, pero si quieren pueden hacerlo en sus casas. Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 al 4. Ahí habla de ese desarrollo. Y vemos en Abraham que podemos ver un progreso en el desarrollo de su fe. Miren, tanto Rahab como Abraham no son personas o no fueron personas sin errores. Rahab era prostituta. Y Abraham, algo muy llamativo, fue que por temor a ciertas autoridades de que lo maten, se hizo pasar por hermano de su esposa, por miedo. O sea que quizás como esposo dejaba mucho que desear a Abraham. Vemos en Abraham cómo hay un progreso, un desarrollo en su fe.
Por eso en el versículo 21 dice, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección. O sea que significa que si llegó a la perfección, significa que antes todavía no había llegado. Hay un desarrollo. Entonces el acto de Abraham nos permite ver ese progreso en el desarrollo de su fe. O sea que la fe no es estática. No es que hoy tomé una decisión por Cristo, me animé, le dije sí al Señor, le hablé a mi familia acerca de Cristo y toda mi fe quedó ahí. No hay más progreso, no se ve más, hice silencio desde aquel momento, sino que vemos que la fe tiene que ser desarrollada, madurada. Y esa fe está acompañada de obras, actúa en conjunto con las obras. En el versículo, voy a saltear el 23 y el 24 porque lo quiero leer al final. Versículo 25 dice, de igual manera, ¿no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y le ayudó a huir por otro camino? Cuando Rahab hizo esto, ella puso en riesgo su vida, demostrando la fe que tenía en lo que Dios iba a hacer a través del pueblo escogido. Entonces vemos acá una persona, que es nuestro ejemplo de fe, que pone en riesgo su vida demostrando esa fe que tenía. Ahora sí, vamos al versículo 23 y 24, que dice así. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se la declara justa por las obras y no solo por la fe. Interesante, porque acá está poniendo un elemento que tiene que ver la justificación. Miren, cuando se nos habla del Evangelio, nosotros lo hemos abrazado todos, hemos creído en lo que Jesucristo hizo, hemos creído que es suficiente para nuestra salvación, pero de ahí en más, algunas personas es como que esa fe hizo silencio, ¿no? Esa fe se independizó de las obras. Es más, probablemente conozcas a alguien que diga creer en Jesucristo, pero sus obras no son coherentes con lo que dice. Entonces vemos ahí que hay algo que no está funcionando. Vemos una fe estéril. Pero la fe que Santiago está hablando es una fe comprometida. Una fe que se desarrolla. Una fe que asume riesgos para obedecer a Dios. Y es una fe que se puede ver en la práctica. Esta fe que Santiago está hablando y con los ejemplos que nos está diciendo, es una fe verdadera. Y este tipo de fe, no una fe estéril, sino una fe verdadera, este tipo de fe es el que justifica a alguien ante Dios. Por eso yo quería compartirles para que juntos podamos reflexionar y preguntarnos qué tipo de fe estamos teniendo hoy. ¿Qué tipo de fe es la que hoy estamos teniendo nosotros? ¿Una fe estéril? ¿Una fe verdadera? ¿Una fe que se expresa en obras? ¿Una fe que se arriesga por el Señor? ¿Una fe que obedece a Dios porque ama al Señor? ¿Qué tipo de fe es la que estamos teniendo? Así que quiero animarte para que esa fe, eso en el que vos estás creyendo, pueda plasmarse en obras, que tu fe pueda ser respaldada por las obras, no porque las obras nos vayan a salvar, sino que las obras son una expresión de lo que hemos creído y lo que creemos y lo que vamos a seguir creyendo. Una fe que se desarrolla, que madura, que día a día, así como Abraham dice que su fe llegó a la perfección, que nosotros podamos tener esa misma fe, porque no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvos, sino una fe madura, una fe verdadera.
Jesucristo, Dios, hizo absolutamente todo para que el hombre pueda ser salvo, pero solamente vamos a ser salvos si creemos. No una fe estéril, sino que vamos a ser salvos por medio de una fe verdadera. Así que quiero que puedas reflexionar, que podamos reflexionar qué tipo de fe estamos teniendo y no confundirnos si es que tenemos una fe estéril, porque la fe estéril no sirve para nada. Así que te animo para que hoy puedas creerle a Dios como le creyó a Abraham y que tus actos puedan expresar la fe que le tenés al Señor. Así que te animo para que en donde estés te puedas congregar de manera virtual o la posibilidad que vos tengas. Congregate porque es lo que Dios le agrada. Busca al Señor, ora al Señor, lee la Biblia. Que seas Cristo en tu trabajo, que seas Cristo en tu hogar, que seas Cristo a donde vayas. Habla de Jesucristo a tus compañeros, a tus vecinos, a todas las personas con que tengas contacto. Hablale del Evangelio. Así que quiero orar ahora por vos para que juntos podamos crecer en esta fe verdadera que estamos aprendiendo. Señor Jesús, quiero darte las gracias por tu gran amor. Gracias, Jesucristo, porque tú nos estás enseñando que una fe estéril no hay manera de que pueda ser utilizada para poder salvarnos. La única condición para que el hombre pueda ser salvo es a través de una fe verdadera. Una fe que es acompañada con las obras, una fe que se expresa en la práctica. Oro, Señor, por todas las personas que están viendo, que están escuchando, para que tú toques su corazón y que puedan creer, para que así puedan ser salvos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.